Seguimos con nuestra sección La Claqueta y para ello me acompaña Rui Vega. Muy buenas noches. Hola María, estás? ¿qué tal? Encantado. Pues muy bien, con tu currículum ahí, escritor, crítico literario, crítico de cine y crítico de esta película en la que he prometido que vamos a pasar mucho miedo. Hoy vamos a pasar miedo. Me acabo de dar cuenta que venimos los dos de negro, por cierto. No ha sido casualidad, ¿eh? No ha sido preparado, por ponernos de acuerdo, pero es que es verdad que últimamente yo creo que es que yo creo que esto está aquí, dentro de poco. Sí, sí. Pues no va a hacer falta ni que nos llamemos ya. Nada, directamente ya. telepatía, porque el día que yo fui de azul, tú ibas también ahí con Estas colores son las claros. coincidencias de la vida. ¿Ves? Es que, ¿cómo se nota? Esto es como ya los matrimonios, ¿no? que al final van un poco al unísono. ¿Al unísono o a lo contrario? Pues nada, María, vamos a hablar de una película de miedo. Habíamos mencionado incluso algo de ella en algún momento. Hoy vamos a hablar de El Exorcista, una de las grandes películas de miedo de la historia del cine, una película de los años 70, del 74. Estamos escuchando ahí un poquito de esa música que ya te recuerda, claro, al Exorcista. Sí, sí. ¿No? Esa música de Michael Field, una de las grandes bandas sonoras de la historia del cine. De hecho, yo creo que hay gente que, si le pones la canción, conoce la canción, pero igual hay gente que incluso no sabe ni qué es, pero es una canción ya universal, ¿no? Entonces, una canción acertadísima, además, para el tipo de película que es. Sí, en una me época... encanta, yo al principio yo no sabía que era del Exorcista. Decía, esta música es que hay mucha gente que me no gusta, lo sabe. pero me pone nerviosa. Claro, Sí, claro. La película de Exorcista. Y era una época, en los años 70, que en el 68 creo que es, habían rodado La Noche de los Muertos Vivientes, más o menos por ahí fue Psicosis un poco antes, más o menos por ahí fue también La Semilla del Diablo, otro peliculón de bueno, miedo. ese sí que es un peliculón. Se rueda en el 74 El Exorcista, El Exorcista 2 en el 77, más o menos hubo ahí 10 años de la mayoría de las grandes películas de terror de Estados Unidos se rodaron en aquella época. Sí. Además eran películas que hemos dicho muchas veces aquí, que bueno, tienen sustos, pero no son películas de sustos. De hecho, aquí El Exorcista, una de las grandes ventajas que tiene es que el propio argumento en sí, es verdad que tiene sustos, es verdad que tiene efectos especiales, es verdad que hay lo que gritos, le pasó a la niña, hay que contarlo. pero tiene una historia detrás y un argumento que supo colocar en los momentos adecuados a lo largo de la película cada uno de los giros de la trama o de las cosas que iban pasando para que el espectador no pierda el hilo, digamos, ¿no? Exacto, y que sufra mucho. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es un exorcismo a una niña de 12 años. Luego contamos lo que le pasó a la niña, ¿o no? Han pasado un montón de cosas en esta película. Habíamos, de hecho, incluso hablado en algún programa de cosas que habían pasado, muy extrañas, ¿no? Y El Exorcista es uno de, igual que Poltergeist, pues El Exorcista es otra de estas que siempre salen, de incendios en el plató, llamaron a un sacerdote para que bendijera el plató y los escenarios, muere gente alrededor de la gente del rodaje. Sí. Entonces es un película de miedo en todos los sentidos, no tanto fuera como dentro de los platos. Y la niña tiene un doble, ¿no? La niña tiene un doble, la niña creo que tuvo problemas también, no dejaba de ser una niña pequeña que está rodando una película como El Exorcista, entonces no es fácil también. Y bueno, ¿cuántas pesadillas ha tenido que tener apoyo psicológico? De hecho, el director muchas veces para esta película, a los actores, como también lo hemos comentado aquí a veces, ¿no? que no llegan a contarle a los actores exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? De hecho, hay una escena súper conocida de la película, para el que la haya visto, que es un vómito que la niña lanza a la madre. Sí. Y a la madre, a la actriz, no le habían dicho que iba a tener el vómito, con lo cual cuando el vómito sale, la reacción que sale en la película es totalmente real. Es real. Es como, te mato, ¿pero qué haces? Entonces creo que el director ponía incluso petardos o pequeñas explosiones en el plató para que estuvieran en tensión, o sea, estos pequeños trucos que utilizan algunos directores. El método Stanislavski, ¿no? Ahí meter ahí de lleno a la gente. Sí. Imaginaros que de repente vuestros hijos, para gastaros una broma, lleno de ideas, simplemente pues llenan la casa de petardos o de arañas, de estas de mentira, claro, para meteros de lleno en la película. La película es una nominada a 10 Oscars, me parece, ganó 2, a 6 Globos de Oro ganó 4. No un antes y un después en el cine de terror, porque en aquella época hubo pues, La Semilla del Diablo, La Noche de los Muertos Vivientes, hubo varias, pero sí que fue llevado al cine de terror a un nivel que no tenía antes y yo no sé si después se ha llegado a alcanzar tampoco.
Yo creo que es complicado, ¿no? Después, esta es una película de referencia. Es una película de referencia, tiene una segunda parte en el 77, luego en el 80 y algo, en el 80 y poco hay una tercera parte. En el 2000 hacen una nueva parte que es en realidad lo que ocurre antes de la primera parte. En el 2000 y poquito también lanzan un nuevo montaje del director. Y curiosamente, por ejemplo, en el 2010, Radio Nacional de España hace un programa sobre El Exorcista simulando la película, pero radiofónico, en el 2010. Eso yo no lo he escuchado, pero tengo ganas de escucharlo. Oye, pues nada, a ver si preparamos nosotros algo. Preparamos algo también. Otra de las cosas que el otro día estuve hablando, ¿no? Porque muchas veces los jueves cañeros te dan para mucho, ¿no? Entre que, bueno, te vas tomando un pincho, una cañita, tal. Bueno, pues acabas hablando de cosas tan sencillas como las películas de miedo, ¿no? ¿Y por qué a la gente le gusta tanto las películas de miedo? ¿Por qué le gusta sufrir, entre comillas, ¿no? Es como, bueno, como esto me queda de lejos, pero siempre la realidad supera la ficción en muchos casos. De hecho, yo creo que una de las grandes... Esta película es de mucho miedo, le da miedo a la gente de 60 años y a la gente de 15. Y yo creo que, ¿por qué les da miedo El Exorcista en concreto sobre otras películas? De hecho, mucha gente lo comenta, es que cuando vi El Exorcista esa noche no pude apagar la luz, no sé, bueno, lo que sea, ¿no? Sí. Porque en el fondo creamos o no, nos demos cuenta o no, creemos que puede ser verdad. Y entonces eso hace que internamente te dé mucho más miedo. Crees que puede ser verdad que a una niña le pase algo, crees que puede ser... De hecho, hay exorcistas en la iglesia, ¿no? Exacto. Crees que puede ser verdad que un exorcista vaya allí, y eso es lo que le da a la película. A lo mejor no lo crees, pero al ver la película internamente llegas a pensar que puede ser cierto. Entonces de ahí que sean películas que van un poco más allá de lo que se ve y que ponen el nivel de la angustia y del miedo en un nivel muy alto. De hecho, cuando se estrena la película, por ejemplo, en los primeros cines, claro, estamos en los años 70, no es igual que ahora. Entonces hubo desmayos, hubo ataques de ansiedad, y entonces en los siguientes estrenos llegaron a poner, yo creo que un poco más en tipo publicitario y marketing que otra cosa, en Estados Unidos, en algunos cines, ambulancias y camillas a la entrada de los cines en estas películas. Yo creo que era un poco más de marketing claro, que otra cosa, ¿no? Ya veréis, tened cuidado porque la ambulancia os espera afuera. Bueno, pues a vosotros os espera este tráiler que vamos a ver ahora, que es un resumen cortito para pasar un poco de miedo. ¿Hay alguien dentro de ti? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdela, por Dios, ayúdela! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! Madre mía, sí que da un poco de miedito. Un poco de miedo, ¿verdad? Y estábamos viendo las imágenes, claro, ahora como tú dices, Rui, que estamos acostumbrados a esto y más, pero es cierto que es unas imágenes los años muy 70, terroríficas. pero bueno, yo insisto que los años 70 fue un impacto total, pero 40 años después, algo más de 40 años, la gente de hoy en día que tiene 20 años la ve y le impacta también, o sea que es una película de terror en todos los sentidos. Desde luego que sí, y además, como siempre decimos, la realidad supera la ficción.
Muchas veces pensamos, bueno, es que ¿por qué decimos que la realidad supera la ficción? Porque muchas veces en la ficción se ha basado en hechos reales, se ha basado en lo que podría ser, en nuestros miedos, ¿no? Entonces esos miedos son reales. Sí, sí. De hecho, esta película se basa en teoría, se basa en un caso real de 1949, un exorcismo real en Estados Unidos. Y de ahí sale un libro, y de ese libro sale esta película, del mismo guionista. Entonces, lo que dices, María, es esa realidad que puede haber detrás de la película lo que le da mucho más pozo y mucha más realidad para que la gente la tema más aún al verla. Oye, a mí se me ocurre que dentro de poco podemos abrir un espacio, ¿no? Como parecido a Cuarto Milenio. Porque aquí, traemos en el Iker Bierzo, Jiménez. que lo sepáis, porque una cosa es lo que mostramos y otra cosa es lo que nos vienen a contar. Podríamos hacer un espacio de Cuarto Milenio, yo os lo digo. Parajís, Balboa salió un Cuarto Milenio una vez por el demonio de Parajís. Fíjate. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos también, que nos escribáis a nuestras redes sociales todas las historias que os han ocurrido o las que habéis escuchado, ¿no? Pero antes de dar las redes sociales, no queramos dejarles un buen libro, ¿no? Vamos Así que a hablar, hablar de este libro, que tenemos unos segunditos para ello, de nuestro compañero y amigo Pedro Villanueva, gran escritor, gran amigo. Nada, tiene este libro, este es el último que ha escrito, La huella de Roma, un libro que tiene dos cosas maravillosas. Una es que con el libro se aprende. Es cierto que no con todos los libros hay que aprender, pero hay libros de historia que te enseñan muchas cosas y con este se aprende muchísimo. Además, está también hecho como para ir metiendo esas pinceladas de historia de tal manera que la persona que lo lee, el niño, el chico que lo lee, no se dé cuenta que cuando acaba el libro sabe un montón de cosas que no sabía al principio. Eso es genial. Es una manera de estudiar y de conocer que va más allá de hincar los codos y de esas metodologías más tradicionales, ¿no? Entonces es algo maravilloso. Y luego tiene otra cosa maravillosa que a mí me encanta, por cierto, que es que tiene unos dibujos, y no sé si se ven bien, que están hechos por un niño. ¿En serio? De 13 años, sí, que se llama David. Voy a decir su nombre, de hecho, ahora que estamos... Daniel Camiña, de 13 años, hace los dibujos. Entonces, qué mejor que un libro para gente niños, joven, claro, para niños, jóvenes, participen en él. Que hagan dibujos, tiene varios dibujos, además bien hechos, muy acordes con la historia, porque, bueno, la gente me imagino que se lo imagina, pero bueno, no es fácil hacer un dibujo en un libro que no es de dibujos, sino que porque en un dibujo tienes que resumir un poco lo que ha ido contando la historia, ¿no? Entonces, un libro para niños en los cuales participan niños. Y cada vez se aprende mucho. Qué original, ¿eh? Pues altamente recomendable. Muy recomendable. La huella de Roma, de Pedro Villanueva. Así que muy fácil de leer, muy recomendable, se aprende con él. ¿Qué más se puede pedir a un libro? ¿Verdad? Que nos deje un buen sabor de boca y este libro también nos lo va a dejar. Bueno, pues ahora os hemos dejado un poquito de miedo en el cuerpo, así que nos encantaría que nos escribierais a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, si alguna vez habéis escuchado alguna historia que os haya llamado especialmente la atención, si os ha dado miedo, si os ha pasado algo real a vosotros. Seguro que sí, ¿eh? Aquí ha venido gente a contarnos cosas, pero estamos deseando de hacer un espacio y ahí queda, ¿eh? Ahí queda en el aire. Bueno, pues ya lo sabéis, nos vamos ya de fin de semana por fin, que ya tengo unas ganas. Ya estamos ahí, y a descansar, a descansar, que nos lo merecemos. Y el lunes más. Hasta luego.